Y bueno, eso les diría que es lo más usado. Algo del linurón también se utiliza como post emergente, y los graminicidas como el caso del cetoxidín. Prometrina, la verdad que poco y nada, porque los otros lo han superado en cuanto a control. Lógicamente, en estas situaciones que veíamos de estas malezas, también se suelen hacer controles mecánicos o manuales. Manuales es la típica escardillada, lo que pasa es que en el ajo es bastante costoso. Lo ideal no sería llegar a ese punto. Y las labranzas mecánicas es algún tipo de pasada de golondrina. Golondrina es un implemento, o sea, no un implemento, sino una cuchilla en forma de V, ¿bien? Que me va roturando toda la parte donde, por ejemplo, está la reguera y demás. Pero hay muchas malezas en la línea del ajo que se le escapan a ese tipo de mecánico, ¿no? Bien. Se escucha, ¿no? ¿Está todo en orden? Sí, conectado. Sí, profe. Ok. Bueno, acá vamos a ver fotos para que ustedes se ubiquen de cuáles son los problemas de maleza y a qué llamamos maleza en el cultivo de ajo. Esto es morenita, por ejemplo. A ver, morenita, ¿maleza de invierno o de verano? Pregunta. Chan. De Están verano. abriendo el Excel de De maleza. verano, profe. De verano. Bien, y entonces esta foto, ¿en qué época puede haber sido tomada? Si cultivo de invierno. Bueno, para que no se les haga mucho lío, el ajo se planta, para que tengan una idea, marzo, abril, y se cosecha octubre, noviembre, ¿bien? En las primaveras cálidas, como la que estamos viviendo, vamos a tener muchas malezas de verano, que hasta que no vengan las heladas, podemos tener malezas en marzo, en abril, en mayo, inclusive hasta junio. Por ejemplo, ahora estamos en junio, y no han habido heladas fuertes, por lo tanto todavía se alcanzan a ver malezas de verano compitiendo con los ajos, ¿bien? Así que seguramente esta foto es de abril, mayo. Se supone que no va a generar grandes problemas esta maleza porque las heladas la van a eliminar a la morenita, pero como les digo, si en la primavera se estira, genera una competencia importante. Bueno, mastuerzo, una de las principales malezas en el cultivo de ajo. Acá hay otra foto de mastuerzo. Ya esto es un ajo de los que hablábamos donde no es conveniente entrar a hacer una aplicación de un post emergente como un bromoxinil, porque al cultivo lo va a afectar. Entonces se puede hacer o una labranza mecánica, que ya a esta altura es recomendable, o una aplicación con bajada, tratando de llegar a esta maleza sin mojar las hojas del ajo. Agustín, ahí para... Sí. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Ahí para agregar ahí en el mastuerzo, una maleza muy complicada cuando crece, por ejemplo, en el tamaño ese de la foto, con los herbicidas normalmente el Coltar, el Prodigio, que es el Aclonifen, los tenés que, en el caso de cebolla, ¿no? Los tenés que agarrar con una o dos hojitas verdaderas lo más chiquito posible, porque después, aunque le hagas aplicación en la línea, a mí me cuesta un montón controlarlo. Así que es una Sí. maleza para agarrarla lo más chiquita posible. Sí, tal cual. Esperen que estoy mandando un mensaje. Tal cual. Por eso le decía, la mastuerzo es una de las principales malezas. En ese tamaño de maleza de mastuerzo, tanto en ajo como en cebolla, ya no, con herbicida no se controla. La realidad es que uno los puede frenar y demás, pero con herbicida no se controla. Y es muy difícil sacar la mano y ya es muy difícil meter un implemento ahí. Le diría que eso ya está perdido. O sea, está perdido. Ya el cultivo ya no tiene sentido eliminar esa maleza, ¿no? Hay que cosechar lo que haya, digamos. Sicimbrium, que es una de las brasicáceas que son de invierno, típica en el cultivo de ajo. El trébol, otra maleza difícil de controlar, no es tan común como el mastuerzo, pero hay. Los amis, acá tenemos un tipo de amis y acá tenemos el otro, que son los perejilillos, malezas muy complicadas. En este tamaño de maleza ya no se la puede controlar químicamente, ya es tarde. Son malezas, la verdad, muy difíciles de controlar.
Algunas poáceas, como Poa annua, son malezas difíciles de eliminar, a pesar de que los graminicidas hacen un control, pero, por ejemplo, para Poa annua el control es bastante poco efectivo, ¿no? Porque la maleza, evidentemente, tiene bastante, acá tenemos Poa annua, tiene bastante resistencia a los graminicidas. Acá podemos ver el cultivo de ajo con gramíneas, ¿no? Con Poa annua. Bueno, algunas malezas perennes que acá tenemos correhuela. ¿Es un problema? Sí, es un problema la maleza perenne, pero depende mucho de tanto de las primaveras que se estiren o, perdón, del otoño que se estire o de la primavera que sea anticipada. Yo recién estuve hablándoles de primavera, tal vez los he confundido. Lo que me refería recién era al otoño, cuando es cálido. En estas épocas, yo decía primavera, debo haber estado confundiéndolo. Yo me refería al otoño. Cuando el otoño es cálido, las malezas en marzo, abril, mayo, junio, al no venir las heladas, están mucho tiempo presentes y empiezan a competir. Este puede ser uno de los casos, una correhuela que no haya llegado a las heladas y no lo hayan combatido bien, o puede ser una foto de agosto, septiembre, donde empieza a haber temperatura para que germine. Pero tanto al principio como al final del cultivo, que tenemos temperatura, las malezas perennes pueden ser un problema. Acá tenemos un cultivo ya llegando a la etapa final, donde empieza a haber temperatura y miren la correhuela cómo coloniza el cultivo, ¿no? Otra maleza complicada es el Cyperus. El Cyperus es muy típico que en los otoños cálidos haya gran cantidad de juncia tapando el ajo hasta que llegan las heladas y empieza a eliminarse, pero es un problema. Y acá tenemos una foto típica, por ejemplo, este es un cultivo de ajo donde tenemos una infectación de Cyperus terrible. Van a ver que hay líneas, o sea, se está haciendo un control manual, que no tiene mucho sentido porque lo que eliminamos es la parte aérea. Y pueden ver cómo hay líneas desmalezadas y líneas enmalezadas que se vienen limpiando. Miren, esta es una. Miren la capacidad de cobertura que tiene la maleza. Es impresionante. Para que se den una idea. Esto fue hace como 4 o 5 años que pasó exactamente lo mismo que este año, que fue un otoño cálido, no venían las heladas, por lo tanto la parte aérea de la maleza estaba. Obviamente en este lote se debería haber hecho un control en el verano con herbicidas no selectivos, en cobertura total, y después haber plantado el ajo. Pero bueno, no se hizo y acá están las consecuencias. El gasto, imagínense el gasto operativo que tiene desmalezar a mano este ajo, con esa maleza. Bien, listo el ajo, no hay mucho más que hablar, o sea, no hay muchas variantes. Como les digo, para no llegar a esta situación, conviene hacer controles en la temporada anterior, conviene hacer rotaciones con cultivos de verano, donde las malezas de invierno van a salir y van a competir poco en el cultivo de verano y yo las voy eliminando con los herbicidas o con los controles mecánicos que se hagan en ese cultivo de verano, que puede ser un tomate, puede ser un zapallo, pueden ser otros cultivos. Eso es muy importante para evitar las malezas. Controlar la temporada anterior, haciendo riegos a manto, por ejemplo, en el verano y controlándolas con un herbicida no selectivo para no llegar a esto. Y una vez que estamos en el cultivo, bueno, tenemos que hacer uso de preemergentes, de postemergentes y de algunos controles mecánicos si fueran necesarios. Y tratar de los controles manuales, ya sea con escardillo, con la típica tironeada a mano o mecánica, y que sean rodales, no una situación generalizada porque el costo nos va a pasar por encima. Bien, pasando a la cebolla es similar al ajo, nada más que la paleta de herbicidas van a ver que es un poco más amplia, tenemos más registros y más usos. Obviamente en el ajo, al igual que en la cebolla, perdón, al igual que en el ajo, los herbicidas son dosis dependientes, excepción de los graminicidas, pero hay que tener cuidado con las dosis, ¿no?
En el ajo tenemos ya un par de situaciones, en la cebolla, perdón, tenemos un par de situaciones que cambian el cultivo en cuanto a las formas de plantarlo. En la cebolla tenemos un almácigo, que es un cultivo que se hace a una densidad muy elevada para luego sacarse ese almácigo, esas plantitas, y plantarse a mano, y es lo que se llama un trasplante de cebolla, que proviene esa planta de una almaciguera. Y también tenemos la opción de las siembras directas, que hoy cada vez avanzan más las siembras directas de cebolla, y también inclusive se hacen almácigos a siembra directa también. Vamos a ver fotos y ahí les va a quedar claro de qué estoy hablando. Bueno, en cuanto a tamaño de maleza, lógicamente, mientras más chica mejor, eso es clave. Y acá está el listado de herbicidas, no están todos, puede faltar alguno, pero están los principales. Bien, si nos vamos a lo que es siembra directa, ¿qué es lo que significa siembra directa? Y sembrar directamente la semilla del cultivo en el lugar donde va a quedar. En cuanto a preemergentes, tengo una sola opción, que hay que respetar bien la dosis, porque si no podemos tener problemas, que es el uso del pendimetalín. ¿Bien? El uso del pendimetalín. ¿Cómo sería? Y yo hago la siembra de la cebolla con la máquina sembradora que tenga, hago el riego para que empiece a germinar, y antes de que germine yo me tengo que meter en húmedo con el herbicida preemergente, que en este caso es el pendimetalín. En esa situación de siembra directa hay muchos herbicidas preemergentes que si los utilizo me van a hacer daño terrible en la germinación de la cebolla, que no están obviamente mencionados acá para aplicación de preemergencia en siembra directa. Son el caso del oxyferfen y del linuron. No se pueden usar en siembra directa de cebolla. Solamente se puede usar el pendimetalín de manera segura, respetando dosis. Para que les quede un poco claro, cuando hablamos de siembra directa, hablamos de esto, se arma una cama de cultivo, como pueden ver acá a la izquierda, y por encima de esto se pasa una máquina haciendo una siembra directa de las cebollas. Acá hay 8 líneas de cebolla, en el medio está la cinta riego, que esto posterior a la siembra se empieza a regar y ahí se ingresa con la pulverizadora. Está muy de moda y es muy común ver que los preemergentes, tanto en ajo como en cebolla, se están aplicando con drones debido a que los riegos iniciales, al ser tan pesados, no generan que la maquinaria, como un tractor con una pulverizadora, no puedan ingresar al lote porque se quedan atascados en tierra, entonces se hacen aplicaciones con drones. Fer, si querés, cuando querés hacer un comentario, me parás, ya que ustedes, bueno, te hacen cebolla y demás, ¿no? Bien. Sí, Agustín, perfecto. Ok. Aplicación, vimos lo que es el uso de un preemergente, que es esta situación. Después tenemos la aplicación en post-emergencia, en cobertura total, cuando ya la cebolla germinó y tiene de 2 a 3 hojas verdaderas, y las malezas están chicas en sus primeros estadios, ¿bien? No más de 4 hojas verdaderas. Y tenemos como herbicidas el linurón, ¿bien? Que es un herbicida de contacto residual, el mismo que vimos en ajo. El oxyflorfen también se puede usar en cebolla, respetando la dosis. Y acá empiezan a haber algunos herbicidas que no habíamos mencionado. El lotril o totril, nombres comerciales. Nombre de ingrediente activo, octanoato de dioxinil, que hoy hay una sola empresa que lo comercializa. Costaba conseguirlo, no sé si estará entrando, pero bueno, es un herbicida muy utilizado en cebolla. Bromoxinil se usa bastante poco porque tiene mucho efecto fitotóxico en cebolla. La verdad que el bromoxinil un poco se lo deja de lado. Yo le hago un ejemplo, la misma dosis que usás en ajo, si la usás en cebolla te pega bastante, lo he visto varias veces. Y tenemos una gran diferencia en el punto 5, fluoroxipir. El fluoroxipir se puede usar en cebolla, ¿bien?
recuerda de un regulador de crecimiento, es el único regulador, o entre comillas, porque está el 2,4-DB, pero es bastante llamativo usar un regulador de crecimiento en un cultivo. Bueno, la cebolla tiene selectividad al fluroxipir, por lo tanto tenemos una herramienta muy buena para controlar malezas perennes, porque es sistémico. Por eso acá menciona que controla el chiquilla, controla la lengua de vaca, controla correhuela, controla varias malezas, ¿bien? Bien, después tenemos el ventazón, que es el Basagrán, que es un herbicida utilizado en cebolla también, que no está en ajo, controla varias dicotiledonias. Después tenemos el aclonifen, que es el Prodigio, también es un herbicida para cebolla muy utilizado, que no está registrado en ajo. Y después los graminicidas, bien, para controlar malezas de gramíneas. Esto es una foto. Recuerdo, estos chicos son de la cátedra, es una camada de alumnos anteriores a ustedes, de la época de no pandemia, ¿no? Donde hacíamos prácticas a campo, podíamos salir, bueno, está bastante interesante, espero que se pueda retomar. Esto, por ejemplo, es un cultivo de cebolla que ha sido de siembra directa. Acá pueden ver las cintas de riego y en donde se ve cada cinta de riego hay 4 líneas de cebolla, 2 de cada lado de la cinta. Y se hizo una práctica de recuento de malezas, qué malezas habían, y se tomó una decisión de qué herbicida aplicar, en qué dosis. Bueno, esto es una situación donde ya se puede entrar con herbicida seguramente. Tenemos cebollitas de 4 hojitas verdaderas, 3, 4 hojitas verdaderas, ¿no? Bien, en el almácigo la cosa no cambia tanto, pero en una almaciguera sumamos el S-metolaclor como preemergente. En siembra directa habíamos hablado de pendimetalina, acá sumamos el S-metolaclor. ¿Por qué lo sumamos acá? Porque puede haber algún efecto mínimo. Entonces, en una almaciguera no es tan importante, porque uno pone una gran cantidad de semillas, una densidad muy grande, porque eso después se arranca y se trasplanta definitivo. A ver si... eso en preemergencia. Y en postemergencia podemos utilizar prácticamente lo mismo que mencionábamos recién: lignuron, oxiferfen, octanoato de dioxinil, cetoxidin y demás. Esto es una almaciguera, para que se den una idea. Esto es una siembra directa con densidad súper alta para usarlo de almácigo, ¿ven? Pueden ver la cantidad. Esto, imagínense, supongan que esto es 1 metro, la foto de la derecha, que es 1 metro lineal, ¿no? Normalmente en cada línea deberían haber, en una siembra directa para cultivo, 14 cebollas en cada línea. Y acá pueden ver que hay, no sé, más de 100 tal vez en 1 metro en cada línea, o tal vez un poquito menos, 80, pero mucho más a lo habitual. Pero bueno, me gustó la foto porque, por ejemplo, acá pueden ver malezas que se le han escapado. Acá tenemos cenizo, acá parece que también tenemos cenizo, tenemos algunas malezas como nabo, navillo acá, algunas brasicáceas, ¿ven? En esto, esas malezas están bastante grandes para hacer un control, pero bueno, cabe la foto para aclaración, ¿no? Esas malezas en todo Profe, caso, sí. para el masiguera tenés un margen más grande digamos, de malezas, o sea, de poder tener que controlar las malezas por lo que las vas a arrancar a la cebolla, digamos. Sí, pero si se te enmaleza desde un principio, te va a competir mucho. Por ejemplo, en esta foto, esta parte, mirá el cursor, esta parte está bastante limpia, pero esta parte, que pueden ver acá, está muy llena de malezas y eso dificulta la arrancada del almácigo. El almácigo compite, por lo tanto el cultivo de cebolla acá debe ser mucho más chiquito que lo que está acá, ¿entendés? Empezar a tener desuniformidad de tamaño. O sea que tal vez no es tan importante como un cultivo definitivo, como vos decís, pero es importante. Lo que tiene el almácigo, que en cuanto a superficie, es mucho más chico. O sea, un almácigo se hace un pedazo de almácigo. Capaz que este productor, para hacer varias hectáreas de cebolla, ha hecho, no sé, 7, 8 líneas como las que ven acá, ¿bien? O sea que es mucho más chico, por lo tanto, tal vez una limpieza manual es factible, pero de malezas grandes. Cuando tengas que controlar manualmente malezas chiquitas, te conviene entrar con un herbicida, ¿no? Lógicamente. Un poquito para contestar ahí. Miren, acá, por ejemplo,
tenemos otra foto. Esto es un almácigo. Miren las líneas que tiene de almácigo. Todo este es el almácigo de un productor. Seguro que con este almácigo le alcanza para hacer 7, 8 hectáreas de cebolla. Miren la cantidad de cómo está de tupido el almácigo, pero se le escapó varias malezas y van a ver acá, acá se puede ver cómo se viene desmalezando manualmente. O sea, de ahí donde está el cursor para allá, no está desmalezado. Y esta línea de acá a la izquierda tampoco, miren. Tiene malezas gramíneas que se le escaparon al productor. Miren, para que entiendan lo que yo les planteaba recién, que tampoco te puedo dejar estar. Miren lo que es este almácigo acá en el costado. Impresionante. La labor que tuvo que hacer manualmente fue muy costosa y obviamente se las arrancaban cebolla, era un desastre, pero bueno, para que vean lo que pasa si uno se deja estar también en una almaciguera con un suelo con mucha maleza. Acá, sin atención, van a ver la cantidad de malezas arrancadas. Acá también, miren, en el interfilar. Y aparte, profe, calculo yo que o sea, al ir arrancando las malezas más si son gramíneas, vas arrancando bulbos también. Claro, sí, porque las gramíneas cuando se hacen grandes tienen una champa muy grande, muy gruesa, y sí, vas arrancando todo, es un desastre. Por eso es clave, volvemos acá se ve el control. El productor Claro, pues se dejó estar y se le yo también he pasó. visto, por ejemplo, que en vez de arrancarla lo que hacen es con un cuchillo, digamos, y cortándolas a la altura del cuello, pero si tenés goteo también es un problema porque muchas veces te tocan la cinta. Claro, sí, sí, sí. Es común, como vos decís, con un cuchillito, ir haciendo un corte de la maleza la parte del cuello. Pero sí, es una práctica que no debería hacerse o tal vez dejarla para situaciones muy puntuales, ¿no? Lo ideal es hacer control con herbicida y no llegar a esta situación, ¿no? De esta almaciguera. Acá también otra cosa, en la almaciguera vos podés hacer un uso de una dosis más elevada de herbicida, porque al ser almácigo no hace falta, es tanta cantidad de planta que te podés permitir un riesgo en lo que es herbicida, ¿no? Pero bueno, se le fue de mambo a este productor. Bien, y para la cebolla por trasplante, o sea, una vez que yo arranco ese almácigo, lo voy a ir a plantar. Una vez que lo planté, que ya vemos una fotito para que se entienda, una vez que lo planté, lo regué, pero antes de que empiecen a emerger las malezas, puedo aplicar el pendimetalín como preemergente, nada más que lo voy a aplicar por arriba de mi cultivo recién trasplantado, a mi cultivo de cebolla no le va a hacer nada porque el pendimetalín no controla plantas establecidas, y voy a hacer una película para las malezas que van a empezar a germinar. Para que se entienda, esto que está en el cajón es un almácigo de cebolla arrancado. O sea, la almaciguera, como yo les decía, se arranca el cultivo para posteriormente ser trasplantado. Pueden ver acá se traslada de la almaciguera al campo y se va poniendo a mano, ya sea en seco o en húmedo, el almácigo. Esto es en seco porque se riego tradicional. Normalmente cuando el almácigo se planta en un goteo, se planta en húmedo, ¿bien? Se hace un bulbo húmedo y se planta. Pueden ver acá, esto es un trasplante, ¿no? Profe, Sí, ¿y por qué esa diferencia con diferentes riegos? porque sería muy difícil que, por ejemplo, acá tenés el caso de el riego a manto a la izquierda, ¿no? O sea, el riego por surco, perdón, el riego por surco. Es muy difícil que la gente entre a plantar estando el agua, ¿me entendés? Se planta, sí, se planta en húmedo, pero es difícil porque la gente se tiene que emballar hasta, o sea, van en el barro, o sea, y en algunos casos van descalzos. Y es un poquito peligroso, o sea, que la gente vaya, imagínate que tiene que ir el agua así como se ve acá, metido en el barro y plantando. ¿Se hace? Sí, se hace. Pero también se hace en seco, que es ir plantando como se ve que acá, de mano derecha, y automáticamente se larga el riego, ¿no? Después de que se trasplantó, automáticamente, para que no se deshidrate, se larga el riego. En el goteo, uno tiene la cinta de riego acá, se hace un bulbo húmedo, pero se puede caminar, ¿bien? ¿Se entiende? Como se puede caminar, se va poniendo en el bulbo húmedo, que está un poquito barro, el almácigo, o sea,
Sí, bien digo, la plantita del almacigo en lo húmedo. No sé si se entendió. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, entonces ahí está el almacigo. Cada vez es menos común esto, cada vez se va plantando más siembra directa para evitar todo esto. Bueno, cuando el almácigo ya se sacó y se plantó a campo y está definitivo, cuando se establece y empiezan a salir las malezas, uno puede aplicar los mismos herbicidas de post-emergencia que hablábamos en la siembra directa, ¿no? Un linurón, un oxiflorfen, son los mismos. Un octanoato de dioxinil, un bromoxinil, un fluoroxipil. Y para gramíneas, los graminicidas, que hay que ver los registros. Entiendo que para cebolla están todos estos registrados, tienen muchos graminicidas registrados. Bien, bueno, y acá ya hay un cultivo con un tamaño importante, esto es un cultivo de un productor muy chiquito, riego tradicional, bastante con poca tecnología, y lo que muestro acá es, el productor hizo un control con Mozilla y se equivocaron los aplicadores, ya hace tiempo, ¿no? Y se equivocaron con los preemergentes. Y miren acá cómo en estos dos bordos que no aplicaron preemergente, cómo nació la maleza. Pueden ver acá, todas estas líneas, cómo tienen aparentemente más tuerzo en cantidad y acá tuvieron un muy buen control con el preemergente. ¿Bien? Eso trata de mostrar la foto. Bueno, tenemos en la parte de control de malezas en ajo y en cebolla. Voy a activar la cámara. Bueno, no sé si tienen dudas, consultas, chicos, de control de maleza en ajo y cebolla o alguna aclaración. Por ahora no, profe. Ok, bueno, Fer, ¿estás Agustín, si ahí? querés, sí, si querés le demos un recreito a los chicos y Ok, seguimos con Zapallo, ok, o sea, curvitáceos. A las 9:05. dale, dale, 9:05 encontramos. Perfecto.
Bueno, chicos, no sé si están. Buen día a los que no sé si cuando di el comentario en Cebolla estaban todos. Buen día para los que no saludé. Día, profe. Día, profe. Buen día, profe. Bueno, chicos, la idea es que veamos cucurbitáceas. Vamos a ver que, bueno, está orientado o basado en lo que es el cultivo de zapallo, pero también algunas plagas están aplicadas al cultivo de melón y sandía, y también, bueno, les he hecho un cuadro, ya lo van a ver al final, tanto de insecticidas como de fungicidas, aplicados tanto para cultivo de zapallo como para cultivo de melón y otro para cultivo de sandía. Así que, bueno, vamos a arrancar. No sé si están todos. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se puede ver bien la presentación? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, cultivo de cucurbitáceas. Esta imagen que ven acá, esta es una imagen de un cultivo de zapallo en la finca donde estoy trabajando yo. Este es un cultivo híbrido. Normalmente, bueno, nosotros hacemos 3 variedades híbridas. El zapallo normalmente que hace, bueno, el productor con el que estoy trabajando yo, lo hace para iceberg. Normalmente es zapallo que se exporta, ya sea el zapallo se exporta o se hace congelados. Bien, bueno, esta es una variedad, se denomina Delican, es una variedad, como les decía, híbrida. Después hacemos otra que es Uchiquicuri, se llama, tienen nombres raros, y otra Orange Princess. En un cultivo de zapallo, normalmente lo que ustedes se aborda, principalmente a una distancia en 2 metros entre bordos, y normalmente se pueden plantar en distancia entre plantas 50, 70 centímetros. Nosotros lo hacemos 2 metros por 50 centímetros, puede llegarse hasta... Hay algunos productores que están, dependiendo de la variedad de zapallo, ¿no? 1,50 o 1,70 hasta 3 metros de distancia entre hileras. ¿Bien? Tomando una referencia de lo que hacemos nosotros, que más o menos 2 metros por 0,50, les da aproximadamente 10.000 semillas por hectárea. Normalmente en el caso de semilla, el zapallo lo podemos hacer de 2 formas, ya sea de semilla o de plantín. ¿Bien? La semilla normalmente se compra, bueno, vienen como un paquetito, un tarrito, y viene por número de semillas. Y bueno, y si no, compramos, hacen el plantín, el vivero, y nosotros compramos el plantín. Esas son las 2 formas en las cuales se puede hacer. Y como ven, esas distancias que yo les digo entre hileras nos da un espacio que es importante llegar a cubrir bastante rápido, o sea, lograr tanto con riego, con manejo de riego, con manejo de fertilización, lograr que rápidamente este zapallo se cubra, sobre todo para generar una buena competencia con las malezas, más allá de que yo cuando llego por goteo estoy mojando acá donde está la planta, digamos, pero hay que saber que el zapallo es una planta que es muy demandante de agua, por lo tanto es importante lograr este crecimiento vegetativo y cubrirlo. Bueno, vamos a arrancar. Eso es más o menos como para que vayamos sabiendo un poquito del cultivo de zapallo. Si tienen alguna duda, me preguntan. Malezas. Control de malezas. Bueno, según diversos autores, hay pérdidas del rendimiento del 32 al 42% por malezas. O sea, que es importante las pérdidas de rendimiento que pueden generarse por competencia de maleza. Hay un periodo crítico del cultivo de zapallo que va a ir de los 12 a los 42 días después de la siembra del trasplante. Bien, o sea que tenemos 6 semanas de que es crítico que logremos un buen control de malezas. Nosotros acá, no sé si ven en esta imagen de acá, lo que se ve acá es, se han armado camas. Nosotros acá yo le he puesto 2 especies. ¿Por qué le he puesto estas 2 especies? Bledo, Amaranthus quitensis
y Chenopodium album, que es el cenizo, en las cuales estas dos especies se caracterizan que ante algún estímulo de temperatura o de luz son de fácil germinación. Por lo tanto, si yo estas malezas logro, formo las camas, hago aproximadamente un mes más o menos, formo cama, voy regando, hago una buena emergencia de malezas, una estrategia de control que yo puedo utilizar es un herbicida desecante, como puede ser lo que es cama envejecida con paraquat. Bien, esa es una técnica que puedo usar. Después tengo otra técnica que puedo emplear, que es un preemergente o herbicidas postemergentes. Ahora le vamos a ver qué herbicidas puedo utilizar yo. Como herbicidas preemergentes que yo puedo usar en el cultivo, tenemos el clomazone, nombre comercial Coman. Es un buen herbicida preemergente, sobre todo para lo que es control de cenizo, bledo, verdolaga, juncia. Normalmente lo que se hace acá es, si yo voy a hacer un cultivo de zapallo o cucurbitáceas por semilla, se siembra, se empieza a regar y más o menos el zapallo tardará una semana y media, dependiendo de las temperaturas, en germinar. Entonces, antes de que emerja, puedo generar, aplico, hago la mezcla de paraquat para secar todas las malezas que tal y aplico clomazone como estrategia de preemergencia. ¿Bien? ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Sí. ¿Aplica los dos? Sí, se pueden aplicar los dos en mezcla, sí. Ah, sí, bien. Sí, sí. El gramoxone para controlar todo, o sea, para desecar, lo que sería paraquat, todas las malezas que ya tienen emergido, y el clomazone para que te haga película de preemergencia. ¿Bien? Bien. Profe, ¿y el clomazone controla malezas de invierno y de verano? Sí, te controla bien. Es un excelente herbicida preemergente. Sí, Claro, sí. por lo que dijo verdolaga y cenizo, por eso le preguntaba, digamos, si controla las dos. Controla las dos. Es un excelente herbicida. Sí tienen que tener en cuenta, en el caso del clomazone, la rotación que van a hacer. Si ustedes un cuadro, este año lo van a hacer de zapallo, el año que viene lo van a hacer de otro cultivo, ya sea tomate. Nosotros hemos visto algo, ahora recién estamos viendo, ahora se ha hecho una finca en el cuadro que se ha hecho zapallo el año pasado, este año se ha hecho un verdeo de invierno y se observan fitotoxicidad en el verdeo. Así que tengan en cuenta, o sea, nosotros lo vimos, este herbicida tiene residualidad en el suelo, se puede hacer dos formas de aplicar. Una se puede aplicar a la línea del cultivo donde yo hago la siembra del zapallo, o se puede aplicar a cobertura completa. Nosotros cuando lo hemos aplicado a cobertura completa. Se puede orientar a la línea del cultivo y posteriormente yo después, cuando hago todos los movimientos de suelo para preparar para el otro cultivo, tengo menor riesgo de tener alguna residualidad del herbicida que me quede para el cultivo posterior. Pero igual tengo que tener precauciones, o sea, realizar un buen lavado, sobre todo en los suelos arenosos, que es donde puedo tener mayor riesgo de fitotoxicidad por el herbicida. Tengo que tener cuidado con este herbicida en particular. ¿Bien? ¿Y se puede echar por goteo, que ahí lo estaría echando bien en la línea, digamos? No hemos probado por goteo, no sé si tendrá pero normalmente lo que vos querés cubrir es lo que sería la cama. Como los primeros riegos del zapallo no son muy, o sea, haces un riego para favorecer la germinación, digamos, pero vos lo que querés es lo más que podás de hacer película en todo para que no te genere competencia con el zapallo. Entonces vos tenés que cubrir bien. Capaz que con el riego, más lo que, o sea, dependiendo del momento en que lo apliques, no vas a llegar a cubrir toda la cama. No sé por ejemplo, yo pienso de aplicarlo cuando es chico, lo aplicás más o menos en la línea del zapallo y el resto lo tratás con un escardillo mecánico, como se hace, por ejemplo, en el tomate. Entonces ya estás reduciendo la cantidad de echada, tratás con mecánico hasta que el zapallo te genera cobertura y ya te compite el zapallo con la maleza. Bien, sí, podría ser una estrategia. Yo
realmente lo que hemos hecho nosotros en la temporada, sé que se puede hacer o en la línea, tapando picos de la pulverizadora, que aplique en la línea, y aparte lo aplicás con el gramoxone, digamos. Ahí te ahorrás, viste, si haces cama envejecida, que es una buena estrategia, podés aplicar los dos juntos y a su vez controlás lo que ya ha emergido, digamos. Claro. Es una estrategia. Bueno, otro herbicida que tenemos es la trifloralina, que como vimos el nombre comercial Teflan, estas son las dosis, como dijo Agustín un poco, se tenía que incorporar, acuérdense que es fotodegradable, entonces es necesario una vez que se aplique incorporarlo, y ha tenido algunos inconvenientes con respecto a la dosis de fitotoxicidad en algunas variedades de zapallo. Así que bueno, no es lo más recomendable. Otro herbicida que tenemos es el metolaclor, el Dual Gol. Es un herbicida, principalmente controla muy bien lo que son gramíneas anuales, es preemergente, pero controla algunas malezas de hoja ancha, como puede ser el bledo o la verdolaga. A diferencia del eclomazone, con respecto a la residualidad, yo creo que es un herbicida que se tiene que tener en cuenta, o sea, como estrategia. Así que se han logrado buenos control, o sea, buen porcentaje de control con este herbicida utilizándolo como preemergente. Así que está para tenerlo en cuenta. Y no va a tener los problemas de residualidad, a diferencia de clomazones, si yo estoy pensando ese cuadro que ahora voy a hacer zapallo, el año que viene a hacer otro cultivo. Bueno, en cuanto a herbicidas postemergentes, no tenemos mucho registrado para zapallo. Lo que tenemos son graminicidas, entonces sería lo que es el toxidin, que es el POAS, de un tiempo de carencia de 14 días, y el flaxifop-p-butil, que es el CHAC, que, normalmente, todos los dos son graminicidas. Bien. Ahora yo les voy a poner, acá les he puesto estrategias de control según las especies de malezas que yo tengo. Lo vamos a ir viendo. Nosotros tenemos como estrategia de control, tenemos malezas anuales de hoja ancha con semilla pequeña, como puede ser el bledo o el chenopodium, amaranthus o chenopodium. O estrategia de control, yo puedo usar herbicidas preemergentes o cultivador, que era lo que decía el compañero de ustedes. ¿Qué pasa con el cultivador? Es una buena estrategia de maleza. Yo en el cultivo de zapallo tengo 3 tipos de raíces. Tengo una raíz pivotante que puede llegar hasta el 1,80 m más o menos. Raíces secundarias que son adventicias, que son de tipo horizontales, que me pueden llegar alrededor de 6 metros de diámetro de donde tengo colocada la planta. Y tengo raíces de tipo nodulares o adventicias que se generan en los nudos de las guías que emite el zapallo. Tenemos 3 tipos de semillas. El cultivador puede ser una buena estrategia hasta antes que empiecen a emitir las guías del zapallo. Desde ahí, todas las labores mecánicas que yo pose, puedo hacer mucha ruptura de raíces. Bien. Normalmente este cultivador está aconsejado pasarlo que haga un movimiento aproximadamente los primeros 5 centímetros del suelo para que no genere daño de raíces. Entonces, es otra estrategia más que yo puedo utilizar. Elegir el herbicida adecuado según el tipo de malezas presentes. Bueno, esa es la estrategia de tener. Anuales de hoja ancha con semilla grande, como chamico, bejuco. Forma de control, lo que puedo usar es cama envejecida, que es lo que habíamos hablado. Luego paso por un desecante como un paraquat. La otra estrategia que puedo hacer es acolchado. ¿Qué se refiere a esto? En la temporada anterior, lo que vendría siendo otoño-invierno, hago cultivo ya sea de vicia, de alguna gramínea de invierno. Posteriormente, antes de hacer el cultivo de zapallo, paso con un herbicida como glifosato no selectivo, seco, y después paso la rastra, digamos, y eso me queda, los rastrojos vendrían siendo el cultivo anterior, se colocan como acolchado para generar competencia de malezas. Puede ser una estrategia también a utilizar. Después tengo perennes de hoja ancha, que pueden ser como correhuela, convolvulus. Bueno, acá tenemos revientacaballo. ¿Qué puedo usar? Cultivador, mulching,
el mulching plástico se refiere a esto. Hago la cama, coloco la cinta de riego, coloco el mulching, que normalmente es de color negro, para lograr un buen control de malezas, y bueno, donde se agujera es donde coloco el plantino o ya sea la semilla. Pero es importante tener en cuenta que yo voy a tener que hacer un control, o la maleza normalmente donde hago el agujero va a haber competencia de maleza, ¿bien? Pero me ahorro todo el otro espacio que me queda de distancia. Después el desmalezado manual es otra estrategia en caso de que tenga perennes de hoja ancha, o herbicidas sistémicos aplicados en el barbecho previo. Esta es una estrategia que hablaban ahí de aplicar un glifosato en las malezas que emergen también si tengo perennes de hoja ancha o ya sea un rodal, pero puede generar algún tipo de fitotoxicidad, hay que tener cuidado, sobre todo después cuando emerge la planta puede haber algún tipo de fitotoxicidad, así que bueno, hay que tener cuidado con esto. Monocotiledonias anuales como sanguinaria, pie de gallina, tengo como estrategia los herbicidas preemergentes que habíamos hablado, un S-metolaclor. El cultivador es otro, o graminicidas postemergentes, otra estrategia. Monocotiledonias perennes, sorgo de Alepo, Sorghum alepensis, el Cynodon dactylum. Puedo usar herbicidas no selectivos sistémicos aplicados en el barbecho previo, que era lo que hablábamos antes. Graminicidas postemergentes durante el cultivo o el cultivador. Y obviamente control de altas infestaciones durante el cultivo requiere de repetidas aplicaciones de graminicidas. Y después, en el caso de las hiperáceas, que es Hiperus esculentum, puedo usar herbicidas no selectivos sistémicos aplicados en el barbecho previo, labranza cuando el cultivo es pequeño o el acolchado plástico. Pero hay que tener en cuenta que el mulching, el Cyperus lo puede trasplazar al plástico. Bien, bueno, esto sería más o menos la estrategia de control según las especies y malezas presentes. ¿Alguno tiene alguna duda antes de que pasemos a plagas? No, profe. Bueno, eso es como estrategia de control según las especies de maleza. Vamos a plagas. Esperen. ¿Fer? Sí. Hay un comentario que escuché por ahí que mencionaban el tema de que ya el cultivo logra tapar la maleza y no te genera problemas. Eso es cierto, pero hay que tener cuidado con las malezas de verano que genera el zapallo con las semillas. O sea, uno por ahí dice, bueno, no me está generando problemas en el zapallo, pero todas las malezas anuales que no controlaste te están semillando para el cultivo que viene. Es muy típico en la jerga que se hable de que el zapallo te maleza los lotes, y tiene que ver con eso, digamos, que vos, exacto, como no te genera una competencia en el zapallo, vos lo dejás y terminás cosechando un montón de semillas, ¿no? Sí. Exacto. Bueno chicos, pasamos a plagas. Bueno, dentro de las plagas que podemos encontrar en el cultivo del zapallo, vamos a empezar por gusanos del zapallo, Delia platura, gusano o mosca de la semilla. Normalmente cada hembra es capaz de poner hasta 250 huevos, que estos huevos son de color blanca. Esta mosca es similar a la mosca doméstica. Luego de 2 a 7 días de ovis puestos, 5 días en promedio, nacen las larvas, que normalmente son de color blanco cremoso. Y el periodo larval normalmente lo va a cumplir en 15 a 20 días en condiciones favorables. Y luego de ese estado pasa al estado de pupa, que se entierra en el suelo, aproximadamente 5 centímetros, y la pupa es de color marrón. Va a atacar esta plaga a varias especies vegetales, cucurbitáceas, cebolla, papa, maíz, girasol, poroto, garbanzo y pimiento. Las larvas normalmente lo que me hacen es producir la destrucción de la semilla. También, o sea, estas semillas van a quedar vacías o vanas y también me va a comprometer el hipocótido, los cotiledones y a veces inclusive las bases de las plántulas. Las especies, o sea, si la plántula de zapallo logra emerger, normalmente se ve débil
y deforme. ¿Bien? Otra plaga que ustedes ya lo conocen, Conoderus, el gusano alambre, es una plaga ocasional. Normalmente puede atacar a las pequeñas plántulas a nivel del cuello, es el daño que hace. Normalmente este es el adulto, que es el conocido como saltaperico, que es un cascarudo alargado de color marrón, y este es el gusano alambre que se denomina, que es de color amarillento anaranjado y que tiene poderosas mandíbulas. Normalmente estos son de hábitos nocturnos y durante el día se ocultan bajo la superficie del suelo. Normalmente el ataque de ellos es esporádico y no incide económicamente sobre el cultivo. Otra plaga que tenemos es Blapstinus puntulatus, que es el tenebriónido del girasol. Normalmente este es un cascarudo de color marrón oscuro a negro y normalmente lo que hace es generar algunos daños a nivel de cotiledones, cuello y primeras hojas de las plántulas de zapallo. Bien. Vamos a ver las plagas y después vamos a ver al final el resumen de todos los insecticidas registrados para los cultivos. Otra plaga es Thrips tabaci, que ya lo hemos visto, es Thrips de la cebolla, en otros cultivos lo hemos estado viendo, Frankinella occidentalis, trío occidental de las flores. Normalmente cada hembra es capaz de poner entre 20 y 100 huevos, que son de color blanquecino amarillento. A los 4 días, 5 días de incubación, nacen las larvas, que en su primer estadio son de color blanquecino. Y después, a medida que van pasando al segundo estadio, son más grandes y más oscuras. Este periodo larval normalmente lo cumple en 5 días en condiciones favorables y va a pasar a un estado de prepupa y pupa, que es normalmente se entierra a 5 centímetros de profundidad en el suelo. Este periodo pupal normalmente lo completa en 5 a 7 días. Donde se observa la mayor densidad de Thrips en el cultivo es durante el estado vegetativo, o sea, recién desarrollando la primera guía hasta plena floración. Esa es la época donde llegó la mayor densidad de esta plaga en el cultivo de zapallo. Normalmente, ¿qué ataca? Brotes y hojas jóvenes de zapallo, tanto en el haz como en el envés. Bien, ¿qué vamos a ver? Las lesiones de color blanquecina plateada, que son características, que es por vaciado de los espacios celulares. Y normalmente las plantas toman tonalidad cenicienta, y cuando es muy intensa la densidad de la plaga, puede generar la muerte de la planta. También hay que tener en cuenta que son vectores de virus, sobre todo pueden, como vimos en el caso del tomate, de la peste negra. Otra plaga importante, sobre todo lo que son cucurbitáceas, es mosca blanca, Dialobrodes vaporarium, mosca blanca de los invernáculos, Vivemicia tabacis, que es la mosca blanca del tabaco. Habíamos visto las diferencias en tomate, no sé si se acuerdan, las diferencias entre las dos especies. Normalmente veíamos que son insectos pequeños de 1 o 2 milímetros, tenían metamorfosis intermedia y reproducción sexual, aunque habían casos de partenogénesis. Los daños directos es debido a su alimentación, que es la extracción de savia y succión de savia, inyección de saliva fitotóxica, clorosis, con debilitamiento de las plantas, e indirectos porque son vectores de virus, así como por el desarrollo de fumagina, que esto era por un hongo saprófago que utiliza como sustrato las deyecciones de las moscas, y eso, o sea, se forma un micelio negro del hongo que me va a afectar la actividad fotosintética de la planta, de las hojas, y un virus que puede transmitir mosca blanca es el síndrome de la hoja plateada. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de verlo. Yo al principio no sabía qué era, pero es tal cual como dicen así, las nervaduras se empiezan a poner blanquecinas o brillantes y después toda la cara de la hoja queda totalmente plateada, lo cual obviamente también me va a reducir la actividad fotosintética, me va a traducir a su vez en un menor rendimiento. Este es un virus que puede transmitir Vivemicia. Otra plaga de
de cucurbitáceas tenemos los pulgones. Tenemos 3 especies de pulgones. Uno es Apis gossypii, que es el pulgón del algodonero. Normalmente, que es este pulgón que tenemos acá, que normalmente las hembras ápteras son ovales, su color varía del verde amarillento al verde oscuro, azulado hasta casi negro, y tienen los sifones, si los ven ahí, negros y cortitos. Ataca un amplio rango de plantas cultivadas: papa, tomate, pimiento, zapallo, pepino y melón, pero preferentemente malváceas y cucurbitáceas. Normalmente, ¿dónde lo podemos encontrar? En brotes, tallos jóvenes y pimpollos. Normalmente, en ataques intensos de esta plaga, podemos obtener un menor desarrollo de brotes y pueden generar un aborto de flores y de frutos pequeños. Y además, ya vamos a ver, son los pulgones, las 3 especies, transmisoras de virus. Bien, después tenemos otro pulgón que seguramente lo conocen, Mysus persicae, es el pulgón verde del duraznero. Normalmente el cuerpo de las hembras es amarillo pálido, hasta verde, rosado, y se caracterizan porque las patas son amarillentas y los sifones son dilatados y oscuros en los extremos. Provoca daños directos debido a su alimentación, bueno, indirectos por lo que es vector de una gran cantidad de virus. Después tenemos Macrosiphum euphorbiae, que es el pulgón verde de la papa, que es este que tenemos acá abajo, que se caracteriza porque son de color verde amarillento, tienen las antenas y los sifones largos, y normalmente del mismo color que el cuerpo. Y vamos a ver. Estos son los virus que pueden transmitir los pulgones. Normalmente se denominan virus del mosaico, en las que vamos a ver principalmente deformaciones de hojas y zonas amarillas y zonas verdes. Bien, me pueden generar tanto malformaciones en hojas como en frutos. Entonces, como estos virus son normalmente transmitidos por pulgones, el manejo que yo tengo que hacer es tratar de evitar o disminuir el contacto o sea, controlar la plaga de pulgones, tenerla bajo control. Bueno, otra plaga, hemíptera, la chinche, Acanonicus ani, chinche del zapallo. Normalmente yo a esta plaga, y Anasa gutífera, que es la chinche del zapallo, otra especie, normalmente las he sabido ver a final, cuando ya estamos por cosechar. Hay una alta densidad de las chinches. Normalmente yo he consultado por si era necesario realizar alguna aplicación. Me han dicho que ya en el momento en el que uno está por cosechar no generan mucho daño. Pero bueno, durante el cultivo, si estamos en estado vegetativo, hay que tenerla en cuenta y obviamente monitorear. En caso de Acanonicus ani, normalmente es de color amarillento grisáceo, gris verdoso, gris oscuro, y posee la particularidad de tener el pronoto dentado o aserrado. Después tenemos otra especie que es Anasa gutífera, que es esta que tenemos acá, que el adulto es más pequeño que la chinche anterior, pasa el invierno como adulto y al llegar la primavera, la hembra va a oviponer en la cara inferior de las hojas. ¿Qué me va a generar los daños? Tanto los adultos como las ninfas, que se van a alimentar de los brotes tiernos. Y acá les he puesto, al comienzo del ataque se produce marchitamiento, pero si el ataque es severo puede producir la muerte en plantas jóvenes. Entonces, en las hojas, ¿qué podemos ver? Manchas claras, senescencia anticipada y caída prematura de frutos. O sea, es algo el daño que podemos ver de esta plaga. Una plaga importante, Diafania hialinata, muchos la deben conocer, palomita transparente del zapallo. Normalmente este es el adulto. Normalmente el adulto puede tener de 25 a 30 milímetros de expansión alar. Se caracteriza porque tanto las alas anteriores como las posteriores son de blancas transparentes y tienen una mancha, una línea costal de color marrón, una franja. Las larvas al principio son claras y luego se tornan su cuerpo de color verde y tienen 2 líneas longitudinales de color blanco. Bien.
El ciclo biológico de la plaga va a durar entre 23 a 36 días y cumple con 2 generaciones anuales. Esta plaga se estaba empezando a monitorear. Yo estuve con Luis Kulichevsky, él trabaja mucho con zapallo, sabe mucho de zapallo, melón, si algún día tienen que realizarle algunas consultas técnicas. Y se estaban comenzando a ver esta plaga en algunos zapallos, en algunos cultivos de cucurbitáceas tardíos, así que bueno, había que empezar a monitorearla. Normalmente el daño que van a encontrar daña tanto brotes, hojas y las flores, producen galerías en los tallos y en los frutos. Si el ataque es intenso, pueden terminar destruyendo el fruto. Bien, así que bueno, ahí les he puesto imágenes del daño en hojas y en frutos, y a su vez puede dañar lo que es melón, otras especies es importante esa plaga. Después otra es Spinacia paenulata, también otra plaga importante, que es la vaquita de las cucurbitáceas o vaquita de los melones, que les voy a mostrar para que sepan cuál es. Esta es la plaga, ahí vemos los daños. Bueno, los insectos adultos pasan el invierno en ese estado de desarrollo, ya sea protegido en las resquebrajaduras de la corteza de los árboles, en las malezas o en algún otro tipo de refugio natural. Las hembras colocan huevos agrupados en números de 4 a 10 en las hojas tiernas de las cucurbitáceas. Transcurridos aproximadamente 10 días, emergen las larvas. Las larvas son estas que ven acá, que son amarillentas y tienen esos pelos ramificados que simulan ser como un pequeño abrojito. Después, bueno, normalmente después pasa al estado de pupa. El periodo pupal es de 12 a 15 días y después se transforma en adulto. Tiene 2 a 3 generaciones al año y normalmente el daño que me puede generar es desde principios a mediados de marzo, cuando el zapallo ha formado sus frutos, y tanto las larvas como los adultos se alimentan del mesófilo de las hojas, respetan las nervaduras, acá ahí ven abajo el daño, respetan las nervaduras y me da también el aspecto de la hoja como de tul. Bien, por lo tanto la actividad fotosintética de las hojas se ve disminuida y también las larvas como los adultos se alimentan de los pétalos de las flores del zapallo y en el caso de los frutos forma esos anillos concéntricos que me van a desmejorar la calidad del fruto. Bien. Otra plaga que afecta el cultivo de cucurbitáceas es Tetranicus urticae, arañuela roja o arañuela tejedora. También vimos algo en tomate. Tenemos 5 estadios de desarrollo, si se acuerdan, que era huevo, larva, ninfa del primer estadio, protoninfa, la ninfa del segundo estadio, deutoninfa y el adulto. Normalmente los huevos son esféricos, translúcidos, parlados y por transparencia se pueden ver rosados. Pasaban el invierno, se acuerdan, como adulto y después que una vez que se reactivaba el cultivo, la hembra colocaba los huevos en el envés y los recubría por una fina tela que ella misma teje. El daño lo van a producir tanto las larvas, las ninfas y los adultos al alimentarse por succión de la savia, de los cloroplastos de la célula. Entonces me inician un moteado amarillento que luego me va a generar, o sea, se va a observar marchitamiento, clorosis y pérdida de rendimiento. Si el ataque es muy intenso y se presenta en plantas pequeñas, estas detienen su crecimiento y eventualmente pueden morir. El ciclo normalmente es de 5 a 30 días. Como hemos visto también en tomate, el tiempo seco y cálido favorece su desarrollo. En general no representa una especie mayormente problemática para el cultivo de zapallo. Siempre yo lo que le he visto en la finca, en el cultivo de zapallo, siempre lo he visto al lado de en las zonas, al lado de los callejones donde se levanta tierra. En esas partes, o sea, siempre todas las que son las cabeceras, se ve un ataque incipiente de arañuela, pero normalmente no me ha pasado que avance en el cultivo. Así que, bueno, es importante todo lo que se puede hacer, o sea, mantener los callejones regados, evitar que se levante tierra,
eso es como una medida preventiva para el ataque de arañuela. Otra plaga es Melodollina incógnita, el nematodo del nudo. Normalmente, si se acuerdan, esta plaga tenía dimorfismo sexual. Las hembras normalmente eran piriformes, mientras que los machos son filiformes. El daño que se puede observar en las raíces son como se generan agallas, como cuencas de rosario, digamos, que me van a, obviamente, dificultar la absorción de agua y de nutrientes. Palomas, ¿por qué se las he puesto acá? Las palomas, cuando nosotros hacemos un cultivo de zapallo por semilla, hay que estar muy atento y estar monitoreando porque las palomas se alimentan, o sea, buscan la semilla. Las plantas, los cotiledones que emergen normalmente me pueden generar un daño por buscar las semillas. O sea que es una plaga importante, sobre todo cuando, si ya lo hacemos al cultivo de zapallo, cucurbitáceas en plantín, ya zafamos, pero se han visto grandes daños por palomas cuando se hace el cultivo por semillas. Así que, bueno, acá les he colocado los insecticidas para zapallo. Está una insecticida para zapallo, insecticidas para melón, insecticidas para sandía, los registrados para cada cultivo. ¿Bien? Entonces, para zapallo, no sé si vieron. Ciantraniliprole para control, que es en Benevia, una diamida antranílica para control de mosca blanca. Después, también se los he ordenado por banda toxicológica. Excitiazox para control de ácaros. Este es el acaricida que está registrado para zapallo. Después tenemos fluviendamide, el BEL, para control de oruga cortadora y palomita transparente. Después tenemos imidacloprid más beta-ciflutrina para control de mosca blanca, que es un neonicotinoide más un piretroide. El pirimicar, aficida es el nombre comercial, para control de pulgones, es un carbamato. Después tenemos metidatión, que es para control de orugas, pulgones, que es un órgano fosforado. Y el pirimicar, que es un carbamato también para control de pulgones. Insecticidas para melón, tenemos de nuevo Excitiazox, que es un acaricida, Cartap, que es el Padam para control de mosca blanca y gusano minador, el Fluviendamide, que es el BEL para la palomita transparente, diafania y alinata, imidacloprid más beta-ciflutrina para control de mosca blanca, la bamectina, acá tenemos una acaricida para control de arañuela y liriomisa, una avermectina, fenamifos para control de nematodos, que es aplicación por riego por goteo, que es un órgano fosforado, y pirimicar, que es el aficida para control de pulgones. Bien. Insecticidas para sandía, tenemos el Excitiazox, acaricida, el Cartap, que es el Padam para mosca blanca y gusano minador, Fluviendamide para la palomita transparente, imidacloprid más beta-ciflutrina, que es el Solomon para mosca blanca, la bamectina para control de arañuela y gusano minador, y pirimicar para el control de pulgones. Bueno, eso es, chicos, con respecto a plagas en cucurbitáceas. ¿Alguno tiene alguna duda? Ahí para Epinacea paenulata, yo he estado buscando los registros y me aparece un piretroide, que es la deltametrina, para control, pero esa está registrada para poroto, no está registrada para, o sea, está registrado para esa plaga, pero no está en sí registrado para cucurbitáceas. Así que bueno, a eso les quería acotar. No sé si alguno tiene alguna duda con plaga. Si no, seguimos acá con enfermedad. No, profe, por ahora no. Bueno. Si tienen alguna duda, me freno. Bueno, vamos con enfermedades. Damping off.
El dumping off normalmente es producido por un complejo de hongos. Dentro de esta se encuentra Phytophthora, Pythium, Fusarium, Sclerotinia, Sclerotium y Sclerotinia rolsi. Normalmente ese síntoma de marchitamiento que se ve no solamente es causado por podredumbres del sistema radicular, sino también por infecciones en el sistema vascular. Normalmente Fusarium oxyporus, la variedad Nibium, es la que me causa el marchitamiento en sandía, y Melonis en melón. Bien. Si estos marchitamientos vasculares me generan problemas, es importante que se pueda rotar con cultivos que sean resistentes o tolerantes a estos hongos por lo menos 5 años. Y otra recomendación es utilizar semillas sanas certificadas que esté libre de estos patógenos. A su vez tenemos dos hongos importantes de tener en cuenta, que es Phytophthora capsicii y Sclerotium rolsi. Ahí les he puesto las fotos de los daños. Normalmente lo que se puede ver es podredumbre blanda de raíces y cuello, y eventualmente en tallos y en hojas inferiores, flores y frutos. Normalmente lo que se observa es que los tejidos afectados se cubren de esa eflorescencia hialina y las plantas terminan por morir. Normalmente se puede manifestar esa podredumbre en el cultivo o durante el transporte y la comercialización. Bien. Después Sclerotium rolsi, que es la que se ve acá, que se puede ver en plantas de zapallo, un amarillamiento seguido de un rápido marchitamiento que se debe a una podredumbre húmeda en la región del cuello y en las raíces. Normalmente lo que se puede observar acá en frutos, ya cuando es muy avanzado la enfermedad, es que se cubre de un micelio blanco y se forman esos esclerosios que es típico de esclerotinia, esos esclerosios de color negro. Bien. Oído de las cucurbitáceas. Esta es la enfermedad, es producido por estos hongos, Golobinomyces oronti, Podofaera santi y Lebuleula taurica. El oído es la enfermedad más común en los cultivos de zapallo y otras cucurbitáceas. Se presenta todos los años y en casi todos los campos. Normalmente se produce una reducción del área foliar, lo que me va a afectar la productividad primaria y el rendimiento. Y lo más importante es que me genera defoliación. Normalmente la hoja se cae y me pone los frutos directamente a los rayos del sol, granizo, bajas temperaturas, insectos, etc., incrementando así los daños producidos por estos factores meteorológicos y bióticos. En el caso de, nosotros que tenemos esas variedades híbridas que yo les comentaba al principio, son extremadamente sensibles, como en el caso de una de las variedades que es Delican, es muy sensible al oidio y todos los años en el cultivo se presenta. Por lo tanto, es muy importante que la detecten a tiempo. Normalmente empieza en un sector y va avanzando, avanza muy rápido. Normalmente lo que pueden ver es que en ambas caras de la lámina foliar aparecen parches blanquecinos que van a estar constituidos por el micelio y la esporulación asexual del hongo. Estos aumentan en la superficie de la hoja, coalescen y pueden cubrir toda la lámina. Así como los peciolos y las guías, y obviamente las hojas finalmente se secan. En el caso de la variedad que yo les decía, Delican, es muy sensible el zapallo al asoleamiento. Entonces, ante cualquier problema de humedad, la hoja tiende a marchitarse, y en este caso de oidio, hay que detectarlo a tiempo y poder controlar, porque si no se cae la hoja y el fruto se asolea, se marca. Normalmente se le produce se ven como manchas así amarillentas, y luego se torna blanquecina donde le da el sol y pierde su calidad comercial. Es un zapallo que después cuando vienen no te lo cosechan, queda en el campo directamente. Así que es importante prestar atención a esta enfermedad que se produce todos los años. Hay algunas variedades más sensibles que otras, pero hay que tener especial cuidado con esto. Y acá algo importante, que esta está muy bien preadaptado a las condiciones áridas.
ya que los conidios son muy resistentes al desecamiento, germinan y penetran con una humedad relativa baja, que son más o menos las condiciones que tenemos en nuestras zonas. Acá pueden ver, esto es lo que se observa. Esos parches blanquecinos que son el micelio y la reproducción asexual del hongo. Y después estos empiezan a coalescer, como dice ahí, y se termina la hoja por caer. El mildiu, Pseudoperonospora cubensis, normalmente estas son, les voy a mostrar, uy, se me fue. Acá. Estas son las manchas que se van a ver, normalmente son manchas cloróticas o amarillas de contorno irregular o angular, que luego se necrosan tornándose pardas. Normalmente estas manchas pueden coalescer y terminar por secar las láminas. En el embés se ven lesiones inicialmente aceitosas y luego aparece el vello hialino a gris violáceo, que es la esporulación asexual del hongo. Normalmente este hongo sobrevive en tejido vivo de cucurbitáceas. El inóculo primario consiste en zoosporangios originados en cultivos realizados en invernaderos o aquellos que provienen de zonas calurosas donde sus hospedantes sobreviven el invierno al aire libre y normalmente pueden ser trasladados por el viento a largas distancias. En esta enfermedad sí se requiere alta humedad para los procesos de esporulación e infección. Bien, eso es lo que... Acá tienen la hoja del embés, que son esas manchas aceitosas que se pueden acompañar de la eflorescencia, y estas son las manchas que son amarillentas y luego se tornan pardas. Bien. Otra enfermedad, anthragnosis, Coletotrichum orbiculare. Normalmente las lesiones de la anthragnosis pueden aparecer en plántulas, hojas, peciolos, tallos y frutos. Normalmente, acá van a ver el ataque en hoja y en frutos. Normalmente al comienzo son aceitosas, van a aparecer cerca de las nervaduras y se tornan pardas con el tiempo, llegando a 1 centímetro de diámetro. Las hojas se deforman y el centro de la lesión se resquebraja. Puede producir defoliación, sobre todo en melón, y quebraduras de peciolos donde se han formado lesiones alargadas. En los frutos que van a observar, anillos concéntricos, de coloración parda que tiene pequeños puntitos negros. Bien. Y se puede desarrollar una podredumbre profunda, blanda de color pardo oscuro. Normalmente esa pudrición puede avanzar hasta la placenta e invadir las semillas, que normalmente presentan estas características de estructuras negras sobre su testa. Normalmente en las pilas de conservación la anthragnosis puede parecer temprano, pero normalmente va a progresar a lo largo de varias semanas de almacenaje. ¿Qué requiere esto? Tiempos húmedos y temperaturas entre 19 y 27 grados centígrados, óptimos 24 grados centígrados para favorecer el avance de la enfermedad. Bien. Acá estamos bien. Esta es la mancha parda, que luego se produce una podredumbre que puede avanzar hasta la placenta. Es importante para todo el manejo de estas enfermedades que todas aquellas semillas en donde ustedes que se van a utilizar para el cultivo posterior, o si yo voy a hacer alguna cucurbitácea, utilice semillas sanas y certificadas. No utilice semillas que han estado, que no se ve, que pueden haber restos de la enfermedad, ¿bien? Para no seguir diseminándola. Podredumbre de frutos por fusarium. Normalmente esta es de tiempo, o sea, de condiciones de estrés, como heladas, vientos muy fuertes con arena u otro tipo de daño mecánico. Esos hongos infectan dando lugar a podredumbres a campo o más frecuentemente en almacenaje. En años secos pueden ser los únicos hongos de importancia que aparecen en el almacenaje. Bien. Es importante
es muy común normalmente en el tipo de zapallo anquito. ¿Por qué? Porque es el zapallo que se consume en forma madura. ¿Bien? La podredumbre de los frutos puede manifestarse en pre y en post cosecha. Normalmente comienza del extremo del pedúnculo. Acá lo pueden ver. Estos son la sintomatología del daño. O también en la parte del fruto que se encuentra en contacto directo con el suelo, que sería este caso de acá. O a partir de heridas. Normalmente la podredumbre de consistencia semiblanda y bastante seca avanza dentro del fruto, donde la coloración puede variar según qué especie esté involucrada. Puede ser color pardo claro a blanco, como lo ven ahí en la foto. Y la región seminal, como la superficie del fruto, se cubre de ese modo de color blanco, puede ser naranja o rosado, que puede ser muy abundante en algunos casos. Y también este hongo puede llegar a las semillas decolorándolas o bien otorgándoles una coloración rosada características. Si las condiciones de almacenaje son secas, los frutos pueden terminar en una momificación corchosa. Acá ya estamos viendo algunas enfermedades de almacenaje. En este caso sería la zona donde apoya el zapallo, donde estuvo apoyado en contacto directo con el suelo, donde se genera las condiciones o una herida, un golpe, favorece que se desarrolle la enfermedad. Y acá, como decíamos, puede avanzar a través del pedúnculo. Después tenemos podredumbre negra, que es Didymela bryoinae. Normalmente aparecen todos los órganos, los síntomas en todos los órganos de la planta. Ya lo ven acá, lo van a ver acá. Esta es la sintomatología. Tenemos tanto los tallos como el fruto y las hojas. Normalmente en las hojas se ven manchas necróticas con algo amarillento que generalmente a partir del borde avanzan en forma de V hacia el centro de la lámina. Estas manchas luego dan anillos concéntricos que pueden coalescer y desprender el tejido seco. Si la necrosis rodea los tallos jóvenes, se produce estrangulación y muerte de la planta. Y normalmente en el fruto, en zapallos y calabazas de cáscara gruesa, el hongo puede producir dos tipos de síntomas.